Creo que tuvieron el privilegio y el honor de tener a mi hermana el viernes pasado dando la lección número 3. ¿Sí? Yo sé que ella lo hace mejor que yo y es más linda, pero bueno, el pastor de acá soy yo, así que me van a tener que escuchar. Pero vamos a ir con la lección número 4. Es una lección corta y preciosa para todos aquellos que están dando el discipulado. Los que no están dando el discipulado no se preocupen, que lo pueden escuchar. Y los que ya escucharon acerca de este tema nos viene bien repasarlo, ¿sí? La lección número 4 es la familia de Dios. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor. Y vamos a empezar diciendo que como ocurre en lo natural, cuando usted nace dentro de un seno familiar. Puede ser una familia desestructurada, una familia con problemas, pero nace en el seno de una familia. Madre por lo menos tiene. Eso es seguro. Y padre también, aunque a veces los padres se dan a la fuga, ¿no? Las madres lo tienen más difícil porque tienen a los hijos y lo tienen adentro. Hasta que no lo largan no se pueden escapar, pero los padres a veces lamentablemente suelen irse. Pero como ocurre en lo natural, cuando nacemos en un entorno familiar, en una familia, en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? ¿Qué le era necesario? Nacer de nuevo, ¿sí? Nuestro espíritu está muerto dentro de nosotros y tenemos que nacer a una nueva criatura, ¿sí? Y esta nueva criatura nace también en un seno familiar, ¿sí? Entramos a formar parte de una familia. Vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 19. Dice así la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, no hacen falta papeles, mis queridos hermanos. No hay que ir a migración, no hay que pedir asilo político, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entramos a esta gran familia espiritual en la que Dios es el Padre. Jesucristo es el hermano mayor de entre todos nosotros. Y todos los salvados somos hermanos unos con otros. Y a eso lo llamamos iglesia, ¿sí? Eclesía, en griego. Si bien la palabra iglesia se utiliza en ciertas ocasiones para referirse al edificio donde los hermanos se reúnen, el significado más importante es el que ya hemos mencionado: la congregación, la asamblea, la comunidad de los nacidos de nuevo. Y vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya, ¿ustedes qué piensan que no quiere decir el Señor con iglesia en este pasaje? ¿Nos dice que el Señor añadía al templo o añadía a su reino, a su familia, a la iglesia? A veces estamos muy preocupados por meter a la gente en 4 paredes, ¿no? Y es como que, pero ya los invitamos a venir a la iglesia y no vienen. Tranquilo, invítelo a tomar un café, invítelo a su casa. Si no quiere venir a la iglesia, no lo obligue. Lo importante es que entre en el reino de Dios. Porque una vez que entre en el reino de Dios, tranquilo, querrá venir a la iglesia solo. Nosotros normalmente queremos forzar a la gente a venir al templo sin que todavía formen parte de la iglesia. Y pensamos que aquí, porque estamos los hermanos, y entonces la gente se va a convencer. ¿Y qué nos sucede? Que a lo mejor viene esa persona, entra, y a lo mejor algún hermano andaba medio despistado, con un día malo,
lo miró medio raro, lo trató mal, y se fue y nunca más quiso venir al salón. Y nos preocupamos por eso. Miren, hermanos, lo importante es meter a las personas en el reino de los cielos. Y es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Nosotros les presentamos el reino, nosotros mostramos cómo es el reino, predicamos acerca del reino y el Espíritu Santo se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio para que la gente pueda entrar a la familia de Dios. Así que si usted invitó a alguien a la iglesia y no quiso venir aquí a las cuatro paredes, no se haga drama. Invítelo a otro lugar. Invítelo a un bar a tomar un café y háblele del Señor. En su lugar de trabajo quizás. Invítelo a comer a su casa, a ver un partido. No sé cuántas cosas podemos invitar a estas personas que no conocen al Señor para utilizarlo de ocasión y predicarles el Evangelio y que puedan entrar en el reino de los cielos. Amén. Así que es a la iglesia donde el Señor quiere añadir a los salvos. Porque imagínense, cuando venga el Señor a buscar, viene a buscar a la iglesia, no viene a buscar el templo. Nos viene a buscar a nosotros. Imagínense, se levantan los templos y la gente se queda acá. ¿No? El que estaba dentro del templo se va para arriba. ¿No? Y que, cuidado, que había una secta hace muchos años que derivó de los cuáqueros, que pensaban que cuando Cristo viniera a buscar a la iglesia se iba a subir los templos y el que no estaba dentro del templo se iba a quedar acá. Así que pensamientos hay de todo. No sé los del seminario que vieron ayer lo de Lucy, los pensamientos hay de todo tipo, ¿no? Así que este mundo hay, Señor. La iglesia fue instituida por el Señor Jesús. No es una invención de Pedro, no es una invención de los discípulos, tampoco fue una manera en la que los discípulos podían juntar gente para hacer una macro iglesia. Fue instituida por el Señor. Y vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia de quién? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos fundados en la palabra de Dios. Esta iglesia es también un pueblo, continuación del pueblo que Él había elegido desde la antigüedad, Israel. Dios separó un pueblo para hacerlos santos. ¿Sabes lo que significa santidad? Apartado, apartarse. Eso es lo que significa santidad. Nosotros pensamos que santidad es simplemente no hacer cosas malas. Santidad es apartarnos, es separarnos del mundo y ser para Dios. Eso es buscar y ser santos. En repetidas ocasiones la relación entre Dios y la iglesia es graficada mediante ejemplos y metáforas. Este tipo de enseñanza mediante ejemplos es muy interesante, pues nos enseña rápidamente muchas cosas por comparación. Por ejemplo, si decimos que fulano y mengano son como el agua y el aceite, entenderemos rápidamente que no pueden estar juntos. Todo lo contrario a decir que son carne y uña, ¿no? Estos dos pasajes usan una misma figura para hablar de la relación entre Cristo y la iglesia. Y ahora vamos a ver unos pasajes que en comparación nos da una figura de cómo somos o de qué somos como iglesia para Cristo. Vamos a leer los pasajes. Efesios 5:23. Que dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es, ¿qué? De la iglesia.
¿Y nosotros qué somos? El cuerpo. Ahora, no es que cuando nosotros muramos y Cristo venga a buscar a la iglesia, nosotros vamos a formar parte de un cuerpo como podríamos ser. No es que uno de repente se va a convertir en un dedo y de repente otro se va a convertir en un pie, ¿no? Otro se va a convertir, ¿no? Porque tendríamos un problema, a ver quién va a ser el que se convierte en sobaco, ¿no? Sería muy desagradable. El tema es que es una comparación, es una metáfora. Nosotros no vamos a formar parte de un cuerpo como tal, sino que somos un cuerpo, estamos todos unidos. Lo que el Señor nos quiere decir, la palabra del Señor, es que nosotros como iglesia formamos lo que sería un cuerpo. Para que un cuerpo pueda ser un cuerpo bien constituido, tiene que tener todas sus partes, tiene que tener todas sus dedos, las manos, y cada uno tiene su función. Y Cristo es el que maneja todo. Eso es la metáfora a la que se quiere referir en este texto. Hago aclaraciones porque usted podrá pensar, yo no voy a pensar nunca, no se me ocurriría jamás pensar que nos vamos a convertir en un cuerpo, pero usted no es el único ser humano en este planeta, y los cuáqueros, algunas partes, eran transliteralistas de la Biblia, por lo que pensaban que todo lo que decía la Biblia de forma literal se tenía que cumplir. Así que cuando ellos tenían algún problema de pecado, por ejemplo, si un hombre se tentaba mirando a una mujer, hacían lo que decía la Biblia. Se arrancaban un ojo, porque era mejor arrancarse los ojos y entrar ciego en el cielo, que no irse al infierno. Pero es que Dios utiliza la Biblia de esa manera, no es literal, ¿sí? Entonces, por eso hago algunas aclaraciones, por si de un caso alguno de ustedes piensa ser cuáquero algún día. Fue una hermosa congregación que comenzó muy bien, pero como todo lo que se fundamenta en seres humanos, cuando le damos más importancia a lo que nosotros pensamos como seres humanos que a lo que dice la Biblia, y entonces solemos desviarnos y tener nuestras propias figuras y nuestras propias cosas. Así que sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Pero también hay otra metáfora en la que Cristo nos compara con un novio y con una novia, ¿sí? Y vamos a leerla aquí en Apocalipsis 19. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sí? Segunda de Corintios 11:2. Qué hermosa comparación que hace Jesús. Dice así también la palabra del Señor. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Somos Cristo, que es el... Bueno, ahora les voy a decir, acá hay un problema con esto. Porque la palabra novio, desposado y esposo, en el griego, no es igual que como nosotros lo entendemos, ¿sí? Y hay un montón de teólogos dando vueltas para ver si ahora estamos de novio o estamos casados. Y no saben si la iglesia está de novia, está casada, está soltera, está viuda, está virgen, no saben. Y empiezan a meter un montón de referencias teológicas, pero la verdad es que la iglesia se siente novia, pero en realidad ya está casada. ¿Y por qué les digo que ya está casada? Porque Dios no tiene tiempo. Y nosotros pensamos en la iglesia con esta cabecita mortal, pero Cristo ya nos vio desposados y casados con Él, porque Él está en todo lugar, en todo tiempo, porque Dios es atemporal.
¿Me entienden, hermanos? Por eso, ¿cuándo murió Jesús? ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? Cristo, ¿cuándo se sacrificó? No se arriesgan, no se arriesgan. Pueden decirlo, no pasa nada si se equivocan, no es un problema equivocarse en esto. Ayer, dice el otro. Él tiró algo por tirar, ahí está. Bueno, ahí la agarró, don mi querido Manuel, ¿cómo lo quiero? Ahí sí. Santo, qué paciencia. La palabra del Señor dice que el Cordero se sacrificó antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo se come eso si murió hace 2000 años? Porque el Cordero ya había sido sacrificado. Cristo ya sabía lo que iba a suceder. Cristo ya vivió eso. Por eso también nos dice la palabra del Señor que Él nos perdonó cuántos pecados. Hasta que nos arrepentimos. Dice que todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios ya te vio nacer y te vio morir también. No es que agarró de sorpresa el Señor y dice, ay, este pecado no me tenía contabilizado en la cruz. Ahora tengo que volver a morir por este desgraciado que volvió a pecar. No. El Señor ya vio todo nuestro pecado. Desde que nacimos, cuando Él nos elige, cuando Él nos salva sabiendo todo lo que íbamos a hacer, mis queridos hermanos. Y esto nos tiene que dar paz, nos tiene que dar tranquilidad, de que no hay nada que puedas hacer en tu vida que sea tan malo como para que Cristo no haya dado la vida por ti. Él ya lo hizo y Él ya nos perdonó y nos amó. Confesar nuestros pecados es justamente para librarnos de la culpa que nos trae el pecado a nosotros. Y nosotros pensamos que nosotros le pedimos perdón a Dios porque Dios se ofende, pobrecito, Dios se enoja cuando nosotros pecamos y entonces se pone así como no, a Dios no le afecta tu pecado. ¿Vos pensás que tu pecado le afecta a Dios? Que Dios deja su eternidad y dice, ay, ahora no puedo ser eterno porque mi querido pecado. No, el pecado nos afecta a nosotros. Somos nosotros los que tenemos el problema cuando pecamos, no Dios. Así que, mis queridos hermanos, nos sentimos novia, pero ya estamos casados con el Señor. Ya estamos más que comprometidos. Si usted no se siente comprometido, comprométase. Y esto como anécdota, simplemente les cuento, porque me gusta graficarles cosas y que puedan ser como anécdota. Yo recuerdo el día que habíamos hablado con la que hoy es mi esposa y habíamos decidido que nos íbamos a poner de novios para casarnos. Y para mí, yo no sé si, porque mi mamá es muy estricta con los horarios y con las cosas, pero a lo mejor yo también nací con esa estructura, ¿no? El día que yo hablé con la que sería mi esposa, de que nos íbamos a poner de novios y nos íbamos a casar, listo, desaparecieron todas las mujeres de la tierra. Ya podía venir la mejor modelo del mundo que yo ya me había comprometido. Yo ya estaba casado, aunque no me había casado, pero yo ya estaba casado en mi corazón. Lo único que había que hacer era firmar papel y decirlo delante del pastor. Ya está. Para eso tardamos 1 año y 11 meses. Bueno, pero ¿me entienden, mis queridos hermanos? Como iglesia nos tenemos que sentir ya casados con el esposo y estar comprometidos con el esposo. Y no andar divagando con otras religiones y con otras cosas, mis queridos hermanos. Qué triste es cristianos que no se deciden, cristianos que dan vueltas, cristianos que están pensando en hacer yoga, en hacer reiki, en hacer todo ese tipo de cosas para hallar algo de paz en su corazón. Si lo único que tenés que hacer es ir a Cristo. Lo único que tenés que hacer es comprometerte con tu esposo y vas a ser feliz y vas a tener paz. No te va a hacer falta ni el yoga, ni la meditación trascendental, ni todas estas cosas que andan dando vueltas por ahí, que es más fallarle al Señor que otra cosa. El Señor ama a su iglesia. Fíjense si nos ama, que nos compara con una esposa. Y le agrada que estemos juntos.
La Biblia nos llama a reunirnos, a congregarnos. Hebreos 10:25. Aquí el escritor de Hebreos dice el siguiente texto, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos no es un deber penoso, sino todo lo contrario, pues es el seno de la iglesia, es en el seno de la iglesia donde encontramos buenas cosas. Y ahora vamos a leer 5 textos que nos van a dar aquellas cosas que podemos encontrar cuando nos congregamos, los hermanos. Miren, vamos a ir al Salmo 133. Este texto es bastante conocido. Dice: mirad cuán horrible. No, mirad cuán horroroso, tampoco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. Qué lindo estar los hermanos juntos, porque allí el Señor envía esa bendición y esa vida eterna que tiene preparada para cada uno de nosotros. Primera de Juan, vamos a leer. Capítulo 4, versículos 16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y en el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo vas a amar a tu hermano si no lo ves nunca? ¿Cómo le mostramos nuestro amor a nuestros hermanos si no los vemos nunca? O si nos vemos de forma eventual, cuando hay un evento. Eso puede ser cada 6 meses más o menos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Fíjense qué lindo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hechos 2:46. Vamos a decir un poquito rapidito porque el tiempo nos apremia. Queremos poder terminar. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando, qué lindo este texto, ¿Invitan a los hermanos a comer a su casa? ¿Se invitan entre ustedes? Dicen que yo tengo una casa muy fea, no pasa nada, invítanse a otro lugar. O también van a limpiar la casa, porque si no, que tengo la casa sucia, bueno, limpiela. Es importante tener nuestras casas ordenadas y limpias, mis queridos hermanos. Pero entiendan que es importante pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, tiempo entre hermanos, que podamos hablar del Señor, que podamos estar juntos, conocernos. No venir aquí simplemente y congregarnos y ser un grupo de desconocidos que tienen en común simplemente que siguen a Jesús. Tenemos que ser un grupo de hermanos y hermanas que se aman. Obviamente quizás no vas a poder invitar a todos tus hermanos, a todos los hermanos que hay en esta congregación en tu casa, pero a los que puedas.
Invítalo, queda. Yo le digo a los jóvenes siempre, invítense a salir a un cine, invítense a jugar un partido de fútbol, no sé, invítense a estar juntos. No quieren, dice cualquiera. Bueno, el deporte no es lo habitual. Pero bueno, si no les gusta el deporte, queden a comer, que seguramente eso sí les gusta. Para eso sirve. Y obviamente invitémonos a orar, a ayunar, a estar juntos. Tenemos que hacer todo. Pero mis queridos hermanos, no nos vistamos de una falsa piedad. Si no somos capaces de quedar a comer, ¿vamos a ser capaces de quedar a ayunar? De verdad, yo a veces voy a algunas iglesias y me ha tocado hablar con algunos pastores y me dicen sí, porque nosotros hacemos ayuno en la iglesia, y quedamos y hacemos ayuno. ¿Y cuánta gente va a la iglesia? Y van 2 hermanos, en una iglesia de 200 personas. Digo, miren, primero queden a comer, conózcanse, estén juntos, ámense. Y después se les va a hacer fácil quedar para otras cosas. Se les va a hacer fácil quedar para orar, se les va a hacer fácil quedar para ayunar, para estar juntos, para servir al Señor, para hacer una vigilia también. Pero tenemos que conocernos, tenemos que saber quién está a nuestro lado. ¿Me entienden, mis hermanos? Mirad que tenés al lado. Ahora, dale, vamos a pasar un ratito de vergüenza. Yo sé que algunos se conocen, ¿sí? Mirá que tenés al lado, que tenés adelante, detrás, al frente. Somos todos hermanos, mi querido. Y el tema es el siguiente. El Señor nos metió a todos en un mismo cuerpo. ¿Le guste a usted o no le gusta? ¿Y si vamos a pasar toda la eternidad con el zapatiesto que Dios nos dio? Vamos a amarlo desde ya. Vamos a hacerla más fácil. Porque usted se pone a pensar y usted dice, ay, pero con este hermano me voy a tener que ver por toda la eternidad. Ay, Dios mío. Y uno tiene ganas de decir, bueno, Señor, en el cielo debe haber espacio, porque hay millones de personas, poneme en la otra punta de mi hermano. Y cuidado, porque cuando nosotros le decimos al Señor que queremos paciencia, amor y todas esas cosas, el Señor nos pone pruebas para que lo hagamos. Así que cuidado, porque cuando usted se quiere quitar a alguien de encima, el Señor se lo pone aún más, o le pone a 7 peores. ¿Sí? Así que vamos a amarnos entre nosotros y va a ser más fácil. Vamos a continuar y vamos a leer Hebreos, el capítulo 10, el versículo 24 y 25. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para estimularnos, para incitarnos a hacer las cosas bien, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren, el escritor de Hebreos escribió estas palabras aproximadamente hace unos 1940 años, más o menos. 1940 años. Si hace 1940 años el escritor de Hebreos nos dijo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿qué nos toca a nosotros que estamos 1940 años más adelantados que el escritor de Hebreos? Tenemos ya que apurarnos, a amarnos, a congregarnos y a motivarnos, incitarnos o estimularnos a hacer buenas obras. Anima a tu hermano a hacer buenas obras. Y cuando ves que tu hermano le va bien en lo que está haciendo, no lo tires abajo. Anímalo a que lo siga haciendo bien. Anímalo, exhórtalo, que siga trabajando, que siga esforzándose. Hace aproximadamente un par de horitas vivimos un momento muy lindo, muy emotivo, bueno, un poquito más, 4 horas, sobre las 5 de la tarde,
Y hay dos hermanas de nuestra congregación, una familia, que se les ha dado la locura de emprender un negocio. Y es un negocio de decoración de fiestas. Y el Señor les dio un local, y estaban ahí contentas, y había gente de la iglesia, gente que no conocía al Señor, y estaban ilusionadas con algo que Dios les dio. ¿Y qué tenemos que hacer los hermanos? Apoyarlos. Así que, mi querido hermano, si usted tiene alguna convención o alguna fiesta, bueno, de confiesta va a ser nada, no vamos a hacer publicidad, pero me entienden lo que les quiero decir, mis hermanos. Tratemos de que nuestros hermanos estén bien y no vayamos a la gente del mundo si podemos ir a nuestros hermanos a disfrutar y estar juntos para poder hacer cosas juntos, mis queridos hermanos. Yo sé que uno puede tener mejores amigos afuera, que se llevan mejor, que se conocen desde hace más tiempo, pero vale la pena conocerse con los que están adentro. Vale la pena, mis queridos hermanos. Hay gente muy linda acá, y ustedes a veces se lo pierden. Yo me he tocado hablar con algunos y decirles, ustedes que se andan peleando con todos, no se dan cuenta de las personas tan lindas que hay en la congregación. Pero como miran la paja en el ojo, entonces, claro, miren hermano, acá no hay nadie perfecto. Empezando por el pastor. Del pastor para abajo, todos imperfectos. Todos somos imperfectos, ninguno es perfecto. Vamos a amarnos así como somos, ¿sí? Qué lindo es poder decir eso. ¿Cuál es la función de la iglesia? Y aquí hay algunas funciones en las que pone ocuparse del hermano, ocuparse de la ayuda social, ocuparse de Dios, pedir por los necesitados, cantar, predicar el mensaje de salvación. Para la esposa no hay nada más importante que el esposo, para la iglesia no hay nada superior a Dios. Él es el motivo de sus reuniones y actividades. Y en Isaías 43, el capítulo 43, el versículo 7, nos va también a ilustrar un poquito acerca de lo mismo. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, el versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice? Que fuimos creados, formados o hechos también. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Él nos hizo con ese fin y nosotros, ya como individuos o colectivamente como iglesia, debemos llevarlo a cabo. Vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pedro nos apuraba un poquito más y nos decía: ya pues, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces predicaremos por amor al Señor, nos reuniremos para alabarle, ayudaremos a los demás porque amamos a Dios y Él nos manda a ayudar. Todo debe estar fundamentado en nuestro Padre. Todo lo que hagamos tiene que ser por amor a nuestro Señor. Según Hebreos, vamos a leer Hebreos 13:17, vamos a ver un poco acerca de la organización de la iglesia. Piensen que esto es un discipulado, es una lección rápida. Esto es la base, pero hay mucho más, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Este texto me encanta. Aleluya. Vamos a leerlo todos juntos, fuerte. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren, en cuanto a esto, les voy a tener que decir una cosa a todos ustedes.
Me fui a Argentina y tuve un problema muy grande. Pero no, eso no es un problema. Para mí es una alegría, pero no pude decir absolutamente nada malo de esta congregación. Por dos razones. La primera, porque me siento bien y alegre siendo el pastor de esta congregación. Pero la segunda es que algunos pajaritos que estuvieron por acá y se fueron para allá hablaron tan bien de la iglesia que cada persona que me veía me decía: Carlos, me contaron qué hermosa que está la iglesia de Barcelona. Qué gente más linda que hay en la iglesia de Barcelona. ¿Cómo se quieren en Barcelona? Bueno, los pusieron tan arriba, que yo digo, yo no me voy a bajar. Digo, aparte que obviamente uno va contento porque tiene una iglesia linda, ¿no? Y entonces cuando le van diciendo esas cosas, pues uno como pastor hace. Pero bueno, la iglesia es del Señor, mis queridos hermanos, y ustedes son tan lindos y gracias a Dios. Puedo decir, aunque hay problemas como en todas las familias y como en todos lados, mis queridos hermanos, iglesia que no tenga problemas es una iglesia que está muerta porque estamos a la arriba. Y la única manera de no tener problemas es estando en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos teniendo problemas. Pero la verdad que hasta el día de hoy me considero un pastor feliz. ¿Sí? Así que muchas gracias. Se pueden dar un aplauso a ustedes mismos. Así que eso de que para que lo hagan con alegría y no quejándose, yo lo puedo cumplir. ¿Sí? Otros pastores no sé, pero yo lo puedo cumplir. Lo hago con alegría y no me quejo porque Dios me ha dado una congregación preciosa que hace muy bien las cosas. Jesús es el único dirigente de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es Cristo? Cristo es la cabeza. Ahora bien, porque hay pastores. ¿Y cuál es la figura del pastor? Y es representar a Cristo. Por eso los pastores tenemos que ser fieles administradores, porque todo lo que tocamos no es nuestro, es del Señor. Y entonces los pastores tenemos que tener celo de lo que hacemos. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Ten cuidado de ti y de la doctrina. No porque Timoteo fuera malo, sino porque lo que nosotros estamos administrando, la palabra que damos, los consejos que damos, el amor que mostramos, lo hacemos a los hijos de Dios. Cuando alguna vez algún pastor me ha planteado y me ha dicho, no, que en tu congregación no disciplinan tanto como en la nuestra, yo me pongo contento. Porque entre otras cosas digo que a mí no me gusta disciplinar a los hijos de otro, a no menos que ese otro, el Padre del cielo, me diga que lo tengan que hacer. Pero el Señor no suele hacerlo de manera tan habitual como nos gustaría a los seres humanos, más que nada porque la disciplina que entienden muchos pastores es más justicia humana que disciplina divina. Y entramos en cuestiones de que los pastores suelen disciplinar a la gente que no les cae bien, o a la gente que no les hace todo el caso que ellos quisieran, y ahí te das cuenta que hay más emociones que realmente una revelación de parte de Dios para ejercer una disciplina correccional, correcta y guiada siempre por el Padre de todos ustedes. Se ha malinterpretado muchísimo las palabras de Pablo a Timoteo, porque Pablo le dijo a Timoteo, te quiero como un hijo. Y también le dijo como si yo los hubiera parido, le dice a los hermanos de varias de las congregaciones a las que les envió una carta. Pero Pablo tenía en consideración y sabía que no era el padre de ninguno de ellos, que el Padre es Dios.
que nosotros simplemente somos servidores del pueblo a disposición para que ustedes crezcan y puedan dirigirse al Señor. Así que dentro de la congregación hay distintas funciones para asegurar que la iglesia crezca fuerte y sana. Y vamos a ver algunas de ellas, y aquí en Efesios 4:11 nos habla de los 5 misterios. Y no me voy a detener solamente en el 11. Y con esto vamos a terminar, porque lo demás no lo vamos a poder dar, pero esto sí me gustaría poder decirlo. Efesios 4:11, poder aclarar este punto, porque hay muchas cosas acerca de esto dando vueltas. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Y Él mismo, ¿quién? ¿El mismo quién? El Señor. Constituyó. Constituir significa formar y colocar. No solamente, no es que Dios cogió, dijo, tú apóstol, tú profeta, tú pastor. No. El Señor dice que constituyó, los formó y los puso. ¿Sí? No lo hace un hombre ni un ser humano, lo hace Dios. Constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si nos quedáramos aquí, tendríamos esa tentación que tienen muchos de decir, solo existe el ministerio pastoral y de maestros, porque los demás ministerios ya eran para los primeros cristianos, y ya no existen los apóstoles, y ya no hay más profetas, y ya no hay más evangelistas. Esos son pensamientos dando vueltas por el mundo, porque hay apóstoles que son falsos, porque hay profetas que son falsos, y porque hay evangelistas que son falsos. Y el problema de la iglesia es que como no tiene longanimidad, ni siquiera tampoco muchas veces tiene equilibrio, entonces para poder contrarrestar ese pensamiento, ¿qué es lo que dice la iglesia? No existen apóstoles. Como los hay malos, no existen apóstoles. Esto es como si usted fuera por la calle, se encontrara con un policía, el policía le roba y usted dice, no existe la policía, todos los policías son corruptos. No, hay policías muy buenos, y la policía de hecho existe. Ahora, que haya policías corruptos no significa que la policía esté corrupta. ¿Me entienden? Que hayan apóstoles que no lo sean, no significa que no haya apóstoles. ¿Dónde dice, pastor? Pero esto lo dice usted, dígamelo con la Biblia, que ahora existen los apóstoles. Wow. Ahora vamos a ver cuándo es el tiempo en el que se terminan estos 5 ministerios. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora nos dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo hay estos 5 ministerios? ¿Estamos todos en la unidad de la fe? ¿Todos hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios y somos varones perfectos? ¿Estamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Pues entonces todavía hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia pueda todavía ir en camino a esto que nos dice el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios. Ese es el momento en el que se van a terminar apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, cuando todos lleguemos a la estatura de la plenitud de ese varón que es Cristo. Cuando lleguemos a eso, entonces todos los ministerios se terminarán. ¿Saben cuándo vamos a llegar a eso? ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando estemos todos arriba. Así que, mis queridos hermanos, la iglesia va a seguir caminando con los 5 ministerios. Y tendremos que aprender a convivir con los ministerios
y aprender a diferenciar, así como la iglesia de Éfeso y así como las iglesias, seguramente la mayoría de las iglesias de Apocalipsis, supieron diferenciar quiénes eran falsos apóstoles. La iglesia supo diferenciar quiénes eran falsos y quiénes eran verdaderos. ¿Sí? Así que a nosotros nos toca ese trabajo, pero no decir, no existe el apóstol, no existe el profeta, porque estaríamos haciendo mentirosa a la palabra de Dios, o en todo caso estaríamos diciendo que ya la iglesia está a la altura de la plenitud de Cristo. Y si nosotros estamos a la altura de la plenitud de Cristo, entonces Cristo era bruto pecador y tenemos un problema. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Cristo todavía tiene que formarnos y tiene que perfeccionar su imagen en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Estos ministerios están vigentes? Rotundamente sí. Ha quedado claro, ¿no? Porque me gusta dejar las cosas claras para que nadie ande dando vuelta, porque hay vídeos por ahí de estos que dicen ya no existe el ministerio apostólico. Utilizan unos textos que son de verdad rebuscados para darle la vuelta, justamente porque tuvieron una mala experiencia con apóstoles. ¿Y por qué hay apóstoles dando vuelta que le roban dinero a la gente? También los pastores. Y eso no significa que no existan ministerios pastorales. Así que entendamos, hermanos, que son ministerios que son bíblicos, que Dios quiere que la iglesia los tenga. Y les voy a decir es más, la congregación tendría que tenerlos. Si queremos que esta congregación esté a la altura de la plenitud de Cristo y que se forme a esa altura, aquí tendríamos que tener los 5 ministerios en acción, trabajando. ¿Me entienden, hermanos? A mí no me da miedo los ministerios. Lo que me da miedo es no hacerle caso a Dios. Eso me da un poquito más de miedo. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí la lección de hoy. El cuerpo de Cristo es hermoso, tenemos que congregarnos, está bien organizado, bien orquestado. Dios no dejó las cosas al azar y Él quiere que sigamos siendo una iglesia fuerte, que las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros y que prediquemos el Evangelio para que cada día se añadan aquellos que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque es clara, no nos confunde y no nos lleva a pensamientos erráticos. Tu palabra es pura. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos guía, nos ayuda, nos da fortaleza. Tu palabra nos orienta y no deja que nos perdamos. Gracias por dejarnos tu palabra. Queremos seguir escudriñándola, amándola, escuchándola y poniéndola por obra. Te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana que están en este lugar, a los que no han podido venir. Abrázalos con tu amor, dale fuerza. Señor, también te pedimos por este nuevo emprendimiento, Deco Fiestas, Señor, que es un emprendimiento de unos hermanos, para que tu presencia esté allí, para que no sea un simple negocio o un negocio más, sino que sea un negocio guiado por tu Espíritu Santo, para que abras puertas allí donde las tienes que abrir, y para que cierres las puertas que van a traer perdición, pérdida, que van a traer dolor, Señor, y dificultades. Te pido, Señor, que guíes con sabiduría a mis hermanas, Señor, y que podamos disfrutar todos de cómo tú las bendices, Señor. Gracias por cada hermano y hermana. Dale trabajo al que no tiene, Señor, dale alimentos al que le falta. Yo sé que tú no dejas a ningún justo desamparado. Acompáñanos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, oh Padre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Mañana, matrimonios, aquí. ¿Qué hora? 6 de la tarde, 18 horas. Todos los que están casados o parejas, ¿no? También las parejas de enamorados que se quieren mucho y se regalan flores, también pueden venir mañana a las 18 horas en este lugar, y el domingo 11:30 con el clavo vamos a seguir dándole culto y gloria al Señor. Dios los bendiga.